Sexualmente libre es el tema que estamos estudiando en esta edición de Renovada. Como bien hemos dicho anteriormente, pues que el mundo hoy en día pues está sumergido en los placeres de la carne, los placeres de la vida, que eso nos lleva a practicar lo que es el adulterio, la fornicación, laxivia, pensamientos en el área sexual incontrolados, incluso hasta practicar la pornografía. Y son situaciones que nos llevan a nosotros a decaer, no solamente espiritualmente, sino también como persona. Entramos en un proceso de ansiedad, de debilidad, de depresión, de afán, de ansiedad, que nos separa, nos aísla del mundo, porque de una u otra manera nuestro espíritu humano, que nos conecta con la esencia de Dios, nos recuerda que estamos cometiendo algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Estamos cometiendo un pecado sexual. Y bueno, estamos tan sumergidos pues que ya hasta el aborto en muchos países es practicado de manera legal. Entonces, con más razón practicamos el sexo liberal, porque sin miedo a quedar embarazada, porque si quedo embarazada pues puedo practicar el aborto y sin temor a nada, porque la ley me respalda, porque ya la sociedad me acepta. Así también el lesbianismo y el homosexualismo practicado deliberadamente, porque hay muchos países que ya han aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que lo cuenta la Biblia, que estaba en un proceso de pecado terrible, y el Señor Dios en ese momento pues quemó a esta ciudad, las acabó, las desapareció del mundo. Y bueno, hoy en día quizás no nos van a mandar esa misma maldición de Sodoma y Gomorra, pero si practicamos todas estas cosas y sin arrepentimiento, pues obviamente que nuestro fin es el infierno, porque eso nos enseña la Biblia, pues que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro fin es el infierno. Pero hay una oportunidad, hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, que nos arrepentimos de esos pecados y podemos recibir la redención, podemos recibir el perdón. Dice la palabra en Hebreos 13:4: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso, repito, honroso sea a todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Eso está en Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Allí pues nos refleja pues que el sexo, obviamente que dentro del matrimonio, es honroso, es santo. Inclusive hay versículos que nos mencionan que aún el sexo, tu pareja es santificada. Aun si ella no se ha convertido al Señor y tú sí estás convertido a Dios, aun cuando practiquen el sexo, Él recibe la santidad. Y bueno, eso es el significado del matrimonio, del sexo dentro del matrimonio. Es santo, es honroso. Inclusive el Señor, cuando creó a Adán y Eva, le dijo: multiplicaos. Quiere decir, o sea, tengan sexo, tengan hijos, hagan una familia, formen una familia, pero dentro del diseño de Dios, dentro del diseño original que Dios creó para la familia, hombre, mujer, en bendición, legalmente casado, establecer el sexo o el sexo, y puedan procrear hijos. Eso es un diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios original. El hombre, pues la sociedad lo ha desviado hasta el punto de que practicar el sexo o tener intimidad incluso sin tocarse, con enviar una foto, te piden fotos, con tan solo ver
una foto de alguien, ya puedes tener una acción sexual. Y por eso, a causa del pecado, de haberse multiplicado el pecado, de la depravación. Pero es necesario dejar sentado que el sexo no es un pecado, sino que es honroso dentro del matrimonio. Tanto que santifica a tu pareja si ella no está convertida al Señor. 1 Corintios 6, 16, 18 dice: ¿o no sabéis que si te unes a una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La persona que está en un pecado sexual de esta magnitud, de adulterio, de fornicación, de sexo liberal, de pornografía, inclusive de laxivia, de pensamientos depravados, dice que contra su cuerpo peca, contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque es allí donde radican las enfermedades. Si tú tienes relaciones deliberadas, te lleva a la enfermedad. Entonces estás pecando contra tu propio cuerpo. Estás llevando tu cuerpo a sufrir enfermedades como VIH y en todas las demás que se derivan en el área sexual. No solamente estás propenso a quedar embarazada, sino a tener enfermedades de transmisión sexual. Inclusive hasta con un beso puedes contagiarte del citomegalovirus. Con un beso, con la transmisión de saliva, puedes transmitir o puedes contagiarte de esta enfermedad sexual que es terrible. Por eso ten cuidado y te estamos dando hoy a conocer la verdad para que seas libre en el nombre de Jesús. Libre en el área sexual. Si estás practicando todas estas situaciones, te invito pues una vez más que veas en oración al Señor y expongas tu situación. Dice la palabra de Dios que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. Si nosotros no conocemos que estamos o no reconocemos que estamos en una situación en esta situación, el mismo nos da vergüenza inclusive hablar de eso con nuestro Dios. Solamente tú, Señor, en oración voy y te pido que el Espíritu Santo interceda por mí. Tú que escudriñas mi corazón, tú sabes lo que estoy sintiendo. Por favor, te pido que lo rompas en el nombre de Jesús. Quiero estar libre en el nombre de Jesús. Y de verdad que el Señor va a iniciar el proceso de sanidad en ti. Y lo creo, pues, y si llegas conforme, con fe, con toda la ganas de convertirte, de arrepentirte y de convertirte. Convertirte significa dejar de hacer lo que estás haciendo. A continuación te voy a mostrar un video de 10 pasos donde nos hablan la verdad, que es la verdad que nos va a llevar a la libertad. Esa verdad, esos 10 pasos que poco a poco debemos cumplir para poder romper completamente en el nombre de Jesús todas esas cadenas en el área sexual y poder ser libre. Vamos a verlo. ¿Alguna vez has sentido el peso de una elección equivocada acechándote en el silencio de la noche? ¿Ya intentaste esconder de todos lo que tu corazón no puede esconder de Dios? ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo, nunca más, solo para caer de nuevo en un ciclo que te consume por dentro? El pecado sexual tiene un poder cruel. Comienza como un deseo, parece inofensivo, seductor, pero pronto se transforma en vergüenza, miedo y separación. ¿Alguna vez pensaste por qué este tipo de pecado tiene un efecto tan devastador sobre el alma? ¿Por qué, diferente de otros errores, deja una marca tan profunda en el cuerpo y en el espíritu?
La Biblia no trata el pecado sexual como cualquier otro. Dice que quien peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Será que te has olvidado de quién eres en Dios? ¿Será que has intentado llenar un vacío con placer momentáneo cuando solo el amor del Padre podría llenarte por completo? ¿Cuánto tiempo llevas intentando luchar solo? ¿Cuántas lágrimas ya fueron derramadas en secreto? ¿Cuántas veces te sentiste indigno incluso de orar? Hoy no vengo a traerte condenación. Vengo a recordarte una verdad que el enemigo intenta hacerte olvidar. Puedes ser restaurado. Dios no se rinde contigo. Él no se escandaliza con tu caída, pero tampoco está de acuerdo con que permanezcas en el pecado. Él quiere levantarte, Él quiere limpiarte, Él quiere enseñarte a vivir de forma santa, incluso en un mundo que normaliza la impureza. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser sanado? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que te aleja de Dios para volver a experimentar la plenitud de su presencia? Hoy vamos a recorrer 7 pasos bíblicos para la restauración después del pecado sexual. No será fácil, pero será liberador. Y al final, entenderás que el lugar de la caída puede convertirse en el lugar de la victoria si entregas todo en las manos del Señor. Pero antes, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Aquí hablamos sobre Jesús. Nuestra misión es ayudarte a encontrar la luz de la salvación. Paso 1. Confiesa tu pecado a Dios. El primer paso para la restauración es reconocer con sinceridad que has pecado. No sirve de nada justificar, minimizar o esconder. El pecado sexual, más que cualquier otro, afecta profundamente el cuerpo, la mente y el alma. Esconderse solo aumenta el dolor. ¿Puedes de verdad decir, Señor, pequé contra ti? La palabra nos orienta claramente en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Es decir, Dios no espera perfección, Él espera arrepentimiento sincero. ¿Has estado viviendo en negación o estás listo para abrir tu corazón ante Dios? La confesión es el inicio de la sanidad. Es cuando la luz de Dios comienza a disipar las tinieblas del pecado. Hoy es el día de dejar de huir y abrir el corazón. Dios está listo para perdonar, restaurar y reescribir tu historia, si estás dispuesto a decir la verdad delante de Él. Paso 2. Admite tu debilidad. Muchos caen porque creen que son lo suficientemente fuertes como para resistir solos, pero la verdadera fuerza está en reconocer dónde somos débiles. El pecado sexual suele alimentarse de nuestra vulnerabilidad emocional y espiritual. ¿Cuál es la raíz de tu caída? Carencia, orgullo, miedo a estar solo. La Biblia nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, Dios no espera que luches con tus propias fuerzas. Él quiere ser tu fuente de poder. ¿Has intentado liberarte solo? ¿Hasta cuándo vas a insistir en esconder esa fragilidad? Admitir la debilidad es abrir espacio para que el Espíritu Santo actúe. No hay vergüenza en decir, Dios, no puedo. Esa confesión humilde abre camino para la transformación. Hoy, Dios te invita a dejar de luchar solo y permitir que Él entre en los lugares donde más tropiezas. ¿Estás dispuesto a dejar el orgullo de lado y depender de Dios? Paso 3. Ora. Por un mentor o compañero de rendición de cuentas. Intentar vencer el pecado sexual solo es peligroso. Este tipo de lucha necesita apoyo, confrontación con amor y alguien que pueda caminar a tu lado. Un mentor espiritual o compañero de rendición de cuentas funciona como espejo y ancla. Te escucha, ora por ti y principalmente te recuerda tu propósito cuando aparece la tentación. Necesitas a alguien maduro que diga la verdad sin condenarte y que te levante cuando quieras rendirte. La palabra de Dios nos anima, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11, a buscar la restauración y animarnos mutuamente. Esto nos muestra que la vida cristiana fue diseñada para vivirse en comunidad, con apoyo mutuo. Tener a alguien que te pregunte con seriedad, ¿estás venciendo o estás cayendo otra vez? Puede ser la diferencia entre ceder o permanecer firme. ¿Quién ha estado caminando contigo en esta jornada? Paso 4. Involúcrate en una iglesia. Vivir restaurado fuera del cuerpo de Cristo es imposible. Estar presente en una iglesia no es solo una práctica religiosa, es un acto de supervivencia espiritual. La comunión trae ánimo, corrección y dirección. Es en la convivencia con otros cristianos donde somos desafiados a crecer y donde encontramos espacio para servir con nuestros dones. Muchos que caen en el pecado sexual lo hacen en aislamiento, sin nadie que vea las señales o ofrezca ayuda. La palabra nos recuerda en Hebreos capítulo 10, versículo 25, la importancia de no abandonar las reuniones, sino fortalecernos mutuamente, aún más ante el tiempo difícil que vivimos. Esto revela que la iglesia no es solo un lugar físico, sino un ambiente de sanidad. Dios usa el cuerpo para restaurar a los miembros. Si aún vives al margen, tal vez sea hora de reconectarte, no solo con el altar, sino con la familia espiritual que Dios preparó para ti. Paso 5. Mantiene tu mente y cuerpo activos. Mente desocupada es tierra fértil para pensamientos destructivos. Cuando el cuerpo está detenido y la mente sin dirección, el pecado encuentra espacio. La restauración exige que ocupes tu tiempo con actividades que alimenten tu alma y fortalezcan tu disciplina.
Trabajar, estudiar, practicar deportes o servir a otros son formas de mantener la carne bajo control y abrir espacio para la presencia de Dios. No es solo cuestión de ocupar el tiempo, se trata de dirigir tu energía hacia lo que edifica. La Biblia, en Proverbios capítulo 10, versículo 4, enseña que las manos perezosas traen pobreza, pero las manos diligentes generan fruto. Esta sabiduría nos alerta sobre el peligro de la inercia. Tener un propósito claro y mantenerse activo ayuda a desviar el foco de las tentaciones. ¿Qué has estado haciendo con tu tiempo? ¿Estás alimentando tu carne o tu nueva naturaleza? Paso 6. Protege tus pensamientos. La mayor batalla contra el pecado sexual ocurre en la mente. Pensamientos impuros, recuerdos de experiencias pasadas, fantasías silenciosas, todo eso comienza como una semilla. Si no se combate de inmediato, crece y contamina el corazón. Por eso debemos estar vigilantes con lo que pensamos y con lo que permitimos entrar en nuestra mente. La palabra de Dios nos enseña, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa disciplinar la mente, entrenarla para rechazar lo que nos aleja de Dios y abrazar lo que nos acerca a Él. Vencer en esta área exige intencionalidad. ¿Has dejado tu mente suelta o has sometido tus pensamientos al Señor? La pureza comienza por dentro, y solo permanece firme quien aprende a filtrar cada idea y deseo a la luz de la verdad divina. Paso 7. Elige tus compañías con sabiduría. La influencia de las personas que nos rodean es más poderosa de lo que imaginamos. Quien camina contigo determina muchas veces el rumbo que vas a seguir. Si quieres vivir una vida de pureza, no puedes andar con quienes celebran el pecado. Relaciones superficiales, amistades que minimizan la santidad o se burlan de tus principios espirituales, solo te empujarán de regreso al error. La Biblia es clara al respecto en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33, donde afirma que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta advertencia nos alerta sobre la contaminación silenciosa que ocurre a través de vínculos erróneos. ¿Estás rodeado de personas que te empujan hacia Dios o hacia el abismo? A veces, la santidad exige cortes dolorosos pero necesarios. Busca relaciones que te ayuden a permanecer firme, que te inspiren a crecer, que te apunten a la cruz, y no a la caída. Paso 8. Huye del contenido que alimenta la lascivia. Todo lo que consumes con los ojos y oídos moldea lo que deseas con el corazón. El pecado sexual muchas veces no comienza con un acto, sino con una imagen, una canción, una sugerencia sutil. Películas, series, redes sociales e incluso conversaciones aparentemente inocentes pueden encender deseos dormidos. La Biblia nos muestra el ejemplo de Job, que decidió hacer un pacto con sus ojos para no pecar. Está registrado en Job capítulo 31, versículo 1. Este principio revela que debemos asumir el control de lo que dejamos entrar en nuestra mente. Si no estás dispuesto a filtrar lo que ves y oyes, será difícil mantener la pureza que deseas. ¿Vale la pena seguir viendo aquello que te aleja de Dios? Huye de lo que te contamina, aunque eso signifique renunciar al entretenimiento popular. Cada elección cuenta, y cada renuncia es una semilla de libertad. Paso 9. Alimenta tu vida espiritual todos los días. No vencerás la carne si estás espiritualmente desnutrido. El pecado sexual es fuerte, pero la comunión con Dios es más poderosa, si se cultiva con constancia. Leer la Biblia y orar todos los días no es un ritual religioso, es supervivencia espiritual. Es en ese tiempo con Dios que serás fortalecido para resistir la tentación. La palabra dice, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que debemos orar sin cesar. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, somos instruidos a presentarnos ante Dios como obreros que manejan bien la palabra de verdad. Esto muestra que una vida espiritual activa es el fundamento de la victoria contra el pecado. ¿Has estado buscando a Dios o solo te acercas cuando caes? Haz de la presencia de Dios un hábito, no una emergencia. El alimento diario del alma es lo que te mantendrá de pie cuando la tentación toque a la puerta. Paso 10. Corta los lazos con quien te hizo pecar. Mantener contacto con quien te llevó a la caída es caminar sobre hielo delgado, no importa cuánto te guste la persona o la intensidad del vínculo emocional. Si esa relación te alejó de Dios, necesita terminar. Permanecer conectado solo prolonga el dolor y debilita tu restauración. La palabra nos enseña, en Romanos capítulo 13, versículo 14, a revestirnos de Cristo y no alimentar los deseos de la carne. Esto significa romper con todo lo que te jala hacia atrás, incluidas las personas. ¿Estás dispuesto a renunciar a ese vínculo, aunque aún haya sentimientos? A veces, amar a Dios exige sacrificios. Bloquear, evitar conversaciones, cambiar de ambiente. Todo eso puede ser necesario para preservar tu nuevo caminar. Dios tiene algo más grande para ti, pero Él no comparte el corazón con el pecado. Rompe con el pasado para vivir el futuro que Él preparó. Hemos llegado al final de este video, y lo que quiero que sepas es que puede que pienses que has ido demasiado lejos, que ya caíste tantas veces que Dios se rindió contigo, pero no. La cruz de Cristo es el lugar donde la culpa muere y la esperanza nace. Jesús sabía de tu pecado antes de que lo cometieras, y aún así eligió amarte, perdonarte y restaurarte. La restauración no es un momento, sino un proceso.
Cada paso que das hacia Dios es un ladrillo en la reconstrucción de tu vida. Y lo más maravilloso es que, al restaurarte, Dios transforma tu historia en testimonio. ¿Cuántas vidas podrás alcanzar con tu jornada? ¿Cuántos jóvenes podrán ser liberados porque tú decidiste no rendirte? Hoy tienes dos caminos: permanecer atrapado en el ciclo de la culpa o levantarte y caminar hacia la gracia. Dios ya te ha perdonado en Cristo. Ahora es tu turno de aceptar ese perdón, seguir estos pasos y vivir de forma santa. ¿Estás listo para comenzar de nuevo? Dios está listo para recibirte. Amén. Segunda de Corintios 12, versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo versículo que le estoy compartiendo. De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Glorifícate en tus debilidades, sé fuerte para reconocerlas, sé valiente para practicar estos pasos que hemos compartido contigo y para aceptar en primer lugar o reconocer en primer lugar que estás viviendo una situación en el área sexual de cualquier índole, que ya le hemos tocado en todo, y para poder recibir esa libertad a través de Cristo. Porque recuerda que no solamente es practicar el pecado, no solamente es que te abusaron de ti, sino que cada una de ellas llevan a unas consecuencias en la vida, como ya las hemos mencionado. Perder la identidad nos lleva a la frustración, nos llevan a la ansiedad, nos llevan a caer en una baja autoestima, nos llevan inclusive a creer que no valemos absolutamente nada, que no valemos, no estudiamos, no trabajamos, que todo nos sale mal, y a vivir una vida de vergüenza. Todas esas consecuencias, inclusive hasta enfermedades, como ya les hemos mencionado, perder un matrimonio, una familia, perder a tus hijos, perder a tu esposa, perder a tu esposo. Son consecuencias graves que nos afectan principalmente nuestra identidad espiritual, nuestra conexión con el Señor. Y en el nombre de Jesús te pido pues que al conocer esta verdad, si lo estás haciendo, pues ve al Señor Jesús para que el Señor se glorifique en tu vida, te rescate, te dé esa libertad. Porque no hay nada más bello que vivir en la plenitud de Cristo, vivir y gozar de una familia con tu esposa, con tu esposo y tus hijos, en la verdad, sin mentiras, sin nada escondido, y vivir a plenitud. Eso es vivir a plenitud. Vivir con Cristo es vivir a plenitud, y más en el área sexual. Si es que abusaron de ti, si es que de niña te afectó una relación de noviazgo y ahora tienes un esposo, entonces eso te lleva, incluso hasta eso afecta. O sea, a veces nosotros creemos que estamos bien, pero muy en el fondo vivimos algo que estamos viviendo las consecuencias, como por ejemplo, somos un poco cerradas con nuestro esposo, no tenemos mucha intimidad con ellos, nos tendemos a rechazarlo muchas veces, no despierta en nosotros ese deseo sexual hacia nuestros esposos, y puede ser que sea causa de algunas circunstancias que hayamos vivido en el área sexual en el pasado, que no han sido sanadas. Por eso pídele al Espíritu Santo que intervenga por ti, que te interceda por ti, para que si tú todavía no lo reconozcas, ellos sí, él sí, el Señor reconozca lo que está en tu pensamiento, lo que está en tu alma, en lo más profundo de tu ser, que lo traiga a memoria, no para el dolor, sino para identificar lo que te está haciendo daño y romper esa cadena en el nombre de Jesús. Voy a pedirte que cierres los ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tema tan maravilloso, que es muy extenso, pero yo en una hora no me abarca para darlo todo como debería ser. Y bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, estamos aquí agradeciéndote una vez más por esta palabra que hemos estudiado en esta noche. Señor, gracias por
darnos a conocer la verdad. Gracias porque trajiste tu palabra a tiempo a mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que intervenga por mí, que interceda por mí y rompa, Señor Jesús, toda cadena de pecado, toda inmoralidad sexual que pueda estar ocasionando, afectando mi vida. En el nombre de Jesús, rompemos con toda cadena de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual. Rompemos con la laxivia en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompemos con traumas aún desde la infancia en el área sexual. Si hemos sido abusadas, Señor, rompe con todos esos traumas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pedimos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que tu sangre preciosa repose sobre mí, que me cubra con su poder, Señor, y sea una persona libre, una persona restaurada. Señor, creo en tu palabra, creo en tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que eres una mujer renovada, creo que eres un hombre renovado. Iniciaste ya con esta oración. Te invito a que si no estás yendo a una iglesia, asista a la más cercana donde se predique Padre Espíritu Santo, y si puedes ir a la de nosotros, estamos en Barrio Sucre, calle 6, justo al lado de la televisora Kairos TV. Puedes escribirnos al número que está en pantalla y compartirnos tu testimonio o tu inquietud. Pero congrégate, búscate un lugar donde puedas fraternizar con personas que te ayuden a seguir restableciendo y reforzando esa reconstrucción de tu vida. Que Dios te bendiga y di soy libre en el nombre de Jesús. Nos vemos en el próximo programa. Renovada, un espacio para ti mujer, patrocinado por Iglesia Avivamiento, Pastor Miguel Durán. Te esperamos los domingos a las 9 de la mañana en nuestra sede principal, Barrio Sucre, calle 6. Trinitarias Eventos, todo en decoración para tus celebraciones. Escríbenos al 0414-520-4818. Trocitos Dulces, lo mejor en repostería, preparado por la chef internacional Inés Urriola. Ubicados en Residencial Ciudad Real, San Luis, Santo Domingo, República Dominicana. Ministerio Cristo Te Salva. invitamos a vivir la mejor experiencia de tu vida. Del Ministerio Internacional Cristo Salva. Y no se apagará, y no se apagará, no se apagará. Ubicada en el barrio El Bolivariano, calle 4, frente a la subestación eléctrica de Guanare. Bahía, La Real Vibra. Pronto gran lanzamiento. Barbería El Shaddai, ubicada en el sector Los Ángeles, calle 30, número 60-18, Cartagena, Colombia, atendido por su propio dueño. Un espacio para ti, mujer. Un tiempo en el que serás renovada con temas de interés e invitados especiales. Conducido por la pastora Lucy de Colmenares. Todos los miércoles a las 6 de la tarde por Kairos TV.